Imagínate, era una noche fría, de esas que enfrían tanto el aire que parece cortarte la piel. Ibas caminando junto a tu amigo Luis, en medio de un denso y oscuro bosque. Era la Segunda Guerra Mundial y llevabas días en territorio desconocido, intentando encontrar al resto de las tropas. La guerra ya había mostrado su cara más cruel, pero esa noche algo fue diferente. No era solo la sensación de peligro inminente, típica del combate. Era como si el bosque estuviera vivo, como si estuviera esperando algo o alguien. El silencio era casi insoportable. Ni pájaros, ni animales, nada. Solo el sonido ahogado de sus botas haciendo crujir las hojas secas en el suelo. Luis, que siempre tenía algo que decir, esta vez guardó silencio. Él también lo sintió. El aire estaba pesado, como si algo invisible estuviera acechando, siguiendo sus pasos. De repente, un grito resonó en el bosque, tan fuerte y penetrante que parecía venir de todas direcciones a la vez. Ambos se detuvieron instantáneamente, sus corazones se aceleraron. No fue un grito normal. Era algo más, desesperado. Se miraron con los ojos muy abiertos por el miedo, pero sin decir una palabra, supieron que necesitaban investigar. Después de todo, podría ser un aliado que necesita ayuda. Seguiste el sonido con atención, intentando no hacer ningún ruido. Cuanto más caminaban, más fuerte era la sensación de que algo andaba profundamente mal. La vegetación parecía más densa, las ramas de los árboles se curvaban hacia abajo, casi formando garras que querían agarrarlas. Y entonces lo viste. 2 soldados alemanes, de pie en un pequeño claro. El primero estaba en el suelo, cubierto de sangre, mutilado de tal manera que te revolvía el estómago. No fue solo lo que la guerra le hizo a la gente. Fue algo mucho peor. Como si algo lo hubiera desgarrado de adentro hacia afuera. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos, como si hubiera visto el mismísimo infierno antes de morir. El otro soldado estaba apoyado contra un árbol, vivo, pero apenas podía moverse. Sus labios temblaron, tratando de formar palabras, pero lo único que salió fue un susurro desesperado. Luis se agachó a su lado, intentando entender lo que decía, pero las palabras no tenían sentido. Está aquí, viene. Fue todo lo que pudo decir antes de que sus ojos se pusieran en blanco y su cuerpo se quedara quieto. Te levantaste, confundida y aterrorizada. ¿Qué pudo haberles hecho eso? De repente, el silencio regresó, pero esta vez era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, escuchaste un ruido. Algo se mueve entre los árboles y viene hacia ti. Las ramas parecieron romperse, como si se rompieran huesos. No podían ver lo que era, pero el sonido, ese sonido, hizo que sus corazones latieran más rápido que nunca. Comenzaste a caminar hacia atrás, tratando de alejarte, cuando ella apareció. Una criatura, algo indescriptible, mucho más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Su piel era negra como la noche, pero no era sólida. Era como si estuviera en constante movimiento, cambiando de forma, como sombras vivientes. Sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos, brillaban con una tenue luz amarilla, como llamas a punto de apagarse. No emitió ningún sonido, simplemente se movió, deslizándose por el suelo como una serpiente, pero con la ferocidad de un depredador mucho mayor. Estabas paralizado y tu cuerpo se negaba a obedecer. El miedo era tan intenso que parecía haber congelado sus músculos. Luis dio un paso atrás, pero tropezó y cayó al suelo con un ruido sordo. La criatura giró la cabeza hacia él, como si estuviera esperando el más mínimo movimiento. Y en ese momento lo supiste. La guerra, los soldados, todo eso no era nada comparado con el terror que tenía ante ti ahora. En un impulso, tomaste a Luis del brazo y corriste. No había ningún otro pensamiento en su mente más que huir. Las ramas cortaban su piel, las rocas hacían que le dolieran los pies, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era alejarse de esa cosa lo más rápido posible. Y mientras corrían, podían escuchar el sonido de ella siguiéndolos, como una sombra que nunca se va. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontraste una cabaña vieja y abandonada. Sin pensarlo 2 veces, te arrojaste adentro, cerrando la puerta detrás de ti. Volvió el silencio, pero el miedo seguía ahí, palpitando en el aire.
Luis jadeaba, sudaba y podía sentir tu propio corazón intentando escaparse de tu pecho. La criatura no volvió a aparecer esa noche, pero sabías que todavía estaba allí, acechando, esperando. La guerra parecía ahora lejana, irrelevante. Había algo mucho más peligroso en esos bosques, algo que ninguno de ustedes entendería jamás. Y así pasaste la noche, sentada en silencio, mirando a la puerta, esperando lo que vendría después. Fuera lo que fuese, sabías que nunca volverías a ser el mismo. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una tarde tranquila, de esas en las que el tiempo parece pasar lentamente, como si el día en sí fuera demasiado perezoso para terminar. El cielo, pintado en tonos naranja y violeta, parecía una obra de arte. Tú y tu prometida estaban en casa disfrutando el momento juntos. El olor a palomitas de maíz inundaba la habitación y en el televisor se proyectaba una película, aunque apenas prestabas atención. Fue uno de esos momentos perfectos en los que nada parecía que pudiera salir mal. Afuera, el viento mecía suavemente los árboles y el sonido del mundo exterior era distante. Realmente no estabas pensando en nada, solo en relajarte y disfrutar de su compañía. Pero de repente, algo te hizo mirar hacia la ventana. Un movimiento sutil en el rabillo del ojo. Al principio, pensaste que era solo una hoja movida por el viento o un animal que pasaba por tu jardín. Pero entonces viste algo que te hizo sentir el estómago revuelto. Un hombre. Estaba sentado en un rincón del patio, entre el gran árbol y la pared. Al principio, parecía solo una figura, inmóvil. Iba vestido con sencillez, con una chaqueta oscura y una gorra baja que le cubría parte del rostro. La forma en que estaba allí, mirando directamente a su casa, era extraña. Era como si no solo estuviera mirando, sino observando. Como si te estuviera estudiando. Su primer instinto fue ignorarlo. Debe ser un vecino, pensaste. Tal vez estaba esperando a alguien, o tal vez simplemente descansando un momento. Pero entonces algo te molestó. Su mirada. Incluso desde lejos, sentías que había algo profundamente inquietante en esa mirada. No era solo su presencia lo que te molestaba, era la forma en que permanecía allí, completamente quieto, como una estatua. Intentaste volver a ver la película, pero la sensación de inquietud no te abandonaba. El hombre todavía estaba allí. Cuando volviste a mirar por la ventana, él todavía estaba en la misma posición, pero parecía más cerca. No se había movido visiblemente, pero la impresión era que estaba un poco más cerca de la casa. Su prometida notó su inquietud. Ella volvió la cara hacia ti y preguntó con una ligera risa, ¿qué pasa? ¿La película es aburrida? Sacudiste la cabeza, sin quitar la vista de la ventana, y señalaste hacia el patio trasero. Hay un tipo ahí afuera, en el patio trasero, dijiste, tratando de mantener la voz tranquila. Ella frunció el ceño y se levantó, caminando hacia la ventana. Cuando miró, se quedó en silencio durante unos segundos. Extraño, murmuró. Debe ser alguien que está perdido o esperando a alguien. Pero la vacilación en su voz indicaba que ella también se sentía incómoda. Intentaste seguir adelante, ignóralo. Pero fue imposible. Cada vez que apartabas la mirada, sentías que él se acercaba. Y cada vez que mirabas hacia atrás, parecía que se había movido, aunque fuera imperceptiblemente. La luz del sol se estaba desvaneciendo y la oscuridad comenzaba a apoderarse de la casa. El hombre todavía estaba allí, como una sombra al acecho. Sus ojos nunca abandonaron la casa. El aire empezó a sentirse pesado, como si la atmósfera misma se estuviera volviendo más densa, dificultando la respiración. Cuando el crepúsculo finalmente dio paso a la noche, el hombre empezó a moverse. Lentamente se levantó, sin prisas, y empezó a caminar hacia la casa. Tu aliento quedó atrapado en tu garganta. Él viene aquí, dijo su prometida, ahora con verdadero miedo en su voz. Sentiste una descarga de adrenalina recorrer tu cuerpo. Llamemos a la policía, dijiste, agarrando tu teléfono con manos temblorosas. Tu prometida ya estaba marcando el número, mientras tú mantenías tus ojos fijos en la figura que ahora se acercaba cada vez más. Ahora estaba a solo unos metros de la ventana.
Su silueta estaba débilmente iluminada por las tenues luces del patio, pero su rostro permaneció en la sombra. Sus pasos eran lentos, casi calculados, como si estuviera saboreando la tensión que crecía dentro de la casa. Entonces, de repente, se detuvo, justo enfrente de la ventana. Tu respiración era dificultosa y el silencio del momento era penetrante. Se podía ver el contorno de su rostro ahora, una expresión en blanco, pero sus ojos, había algo mal con sus ojos. Estaban fijos, sin vida, pero al mismo tiempo parecían brillar con una mala intención, algo que no se podía explicar. Por favor, envíe a alguien rápidamente, suplicó su prometida por teléfono mientras describía la situación al operador de policía. Y fue entonces cuando habló. La voz era baja, casi como un susurro, pero se podía oír con claridad. Déjame entrar. La simple frase fue suficiente para que se te helara la sangre. Él no estaba preguntando. Era como si supiera que de alguna manera iba a entrar, lo quisieras o no. Te retiraste al fondo de la habitación, sin saber qué hacer. Cerraron puertas y ventanas, pero nada parecía lo suficientemente seguro. La policía aseguró que estaban en camino, pero la tensión dentro de la casa era insoportable. En cualquier momento, esperabas que rompiera la ventana o abriera la puerta a la fuerza. Pero él no hizo nada. Él simplemente se quedó allí, mirando. El tiempo pareció pasar lentamente. No le quitabas los ojos de encima, como si con el más mínimo descuido pudiera entrar. La espera fue interminable y el miedo aumentaba a cada segundo. Cuando las sirenas finalmente rompieron el silencio de la noche, corriste hacia la puerta. Pero cuando volvieron a mirar por la ventana, ya no estaba allí. El patio estaba vacío, como si él nunca hubiera estado allí. No había huellas ni señales de que alguien hubiera estado vigilando la casa. Los agentes de policía registraron el barrio, pero, como era de esperar, no encontraron a nadie. Probablemente fue algún vagabundo, dijeron, tratando de tranquilizarte. Pero algo en el fondo de su mente le dijo que no era tan simple. Al día siguiente, el miedo todavía flotaba en el aire. Mientras hablaba con un vecino mayor, tratando de entender lo que había sucedido, su expresión cambió cuando escuchó lo que usted tenía que decir. ¿Lo vieron, chicos?, preguntó el vecino, en un tono casi incrédulo. Hace muchos años, hubo un hombre que hizo esto, aparecía de la nada, vigilaba las casas y desaparecía antes de que pudieran atraparlo. Dijeron que estaba detrás de algo o de alguien. Nadie sabe lo que quería. Y mientras mirabas el patio vacío una vez más, te dabas cuenta de que, fuera lo que fuese lo que ese hombre quisiera, todavía estaba por ahí, observando, esperando el momento adecuado para volver. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Érase una vez un pequeño pueblo llamado Vila dos Sonos, donde todo parecía perfecto. Las casas eran coloridas, los niños jugaban felices en las calles y los vecinos se saludaban con sonrisas. Pero una noche algo extraño empezó a suceder. La historia comienza con una niña llamada Lucia. Tenía cabello castaño y ojos brillantes, siempre curiosos y llenos de energía. Un día, mientras exploraba el ático de su casa, encontró una vieja caja cubierta de polvo. Dentro de la caja había un viejo diario, con páginas amarillentas y un bolígrafo que parecía nunca haber sido usado. Las palabras del diario hablaban de una sombra que se cernía sobre el pueblo desde hacía muchos años. Esta sombra se alimentaba de los miedos de las personas y hacía realidad sus peores pesadillas. Lucia pensó que era solo un cuento, una leyenda, y decidió que no dejaría que eso la asustara. Pero esa misma noche, cuando Lucía se disponía a dormir, sintió una brisa fría pasar por su habitación. Las luces parpadearon y, por un instante, vio una figura oscura parada en un rincón. La figura parecía informe, pero tenía ojos que brillaban como estrellas en el cielo nocturno. Lucia, asustada, cerró los ojos y se acurrucó bajo la manta. A la mañana siguiente todo parecía normal, pero Lucia no podía dejar de pensar en la sombra. En la escuela, sus amigas notaron que ella estaba más tranquila. Pedro, su mejor amigo, le preguntó: «Lucía, ¿estás bien? Estás muy rara últimamente». Lucia decidió contarle a Pedro sobre el diario y la sombra. Para su sorpresa,
No pensó que ella estuviera loca. Pedro reveló que él también había sentido cosas raras. A veces escuchaba susurros provenientes del bosque detrás de la escuela. Los dos decidieron investigar. Después de la escuela, Lucia y Pedro fueron al bosque. Los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo. Mientras caminaban, escucharon un ruido proveniente de detrás de un arbusto. Un poco asustados, se acercaron y encontraron un gato negro, que parecía perdido. El gato tenía una mirada sabia y misteriosa, y Lucia sintió que podía ayudarlos. Hola, gato. ¿Sabes algo sobre la sombra que acecha a nuestro pueblo?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Para su sorpresa, el gato empezó a hablar. Sí, lo sé. La sombra se alimenta del miedo. Cuanto más miedo sientas, más fuerte se volverá. Pedro estaba asombrado. ¿Pero cómo podemos derrotarla? El gato explicó. Tienes que afrontar tus miedos y no dejar que la sombra te controle. Solo entonces perderá poder. Agarra. Lucia y Pedro se miraron y decidieron que estaban listos para enfrentar la sombra. Esa noche, armados de linternas y de coraje, se dirigieron al centro del pueblo. Las luces de las casas estaban apagadas y una densa niebla lo cubría todo. Lucia sintió que su corazón se aceleraba. No podemos tener miedo, susurró Pedro, tratando de animarse. Cuando llegaron a la plaza, apareció la sombra, más fuerte que nunca. Parecía retorcerse y estirarse, como si estuviera viva. Lucia recordó el diario y, con el bolígrafo que encontró, empezó a escribir en voz alta: «No te tenemos miedo». La sombra vaciló. Lucia y Pedro continuaron gritando sus verdades: «Somos valientes. Somos amigos. Amamos nuestro pueblo». Y, poco a poco, la sombra empezó a reducirse. Sus palabras eran como luz, iluminando la oscuridad. Justo cuando la sombra estaba a punto de desaparecer, Lucía tuvo una idea. Recordó algo importante: demostremos que podemos apoyarnos unos a otros. Dicho esto, llamaron a sus amigos de la escuela y los invitaron a unirse a ellos. Pronto aparecieron más niños del pueblo y todos juntos empezaron a gritar: «Somos fuertes. Estamos juntos». Y con cada grito, la sombra se hacía cada vez más pequeña, hasta que finalmente desapareció por completo. La aldea de los sueños volvió a estar feliz y brillante. Lucia y Pedro se convirtieron en héroes y la historia de la sombra se convirtió en una leyenda sobre el coraje y la amistad. Los niños aprendieron que enfrentar los miedos no es fácil, pero juntos podrían superar cualquier desafío. Y así, la aldea de los sueños nunca volvió a tener miedo a la oscuridad, porque sabían que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la amistad siempre brilla más. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.